Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Si gustan ponerse de pie en este día miércoles, vamos a empezar a cantar el himno Tengo un hogar al otro lado del sombrío río llamado muerte. Allá nos espera un cuerpo. Cantémoslo cada uno desde nuestros hogares. Tengo un hogar al otro lado del sombrío río llamado muerte. Amigos me esperan al otro lado, les abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Una vez más. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Pronto llegaré al otro lado. Pronto llegaré al otro lado. Mi confianza es verle cara a cara. Mis hermanos del pasado, le adoraremos eternamente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Una vez más. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar más allá del puente. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, cuán agradecido estamos, Señor. Cuán gozoso están nuestros corazones, Señor,
por entonar este canto, Señor, y los cantos que vamos a cantar, Señor. Le rogamos que nos bendiga, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Bendíganos a cada uno, Señor, que su espíritu esté con cada uno de los hermanos que están en sus hogares, Señor. Puede hacer que no estemos en la iglesia, Señor, pero hay una novia, Señor, que está cantando y clamándole, Señor, en esta tarde. Le rogamos que usted bendiga estos cantos que están saliendo de lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que pueda crear un ambiente agradable, Señor, para que usted pueda bajar por medio de la prédica, Señor. Le rogamos que nos bendiga la prédica que va a traer el hermano, Señor, y que sea de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. Quédese con nosotros, Señor. Todo esto se lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si gustan sentarse, hermanos, y ponerse cómodos, vamos a cantar el siguiente canto, hermanos y hermanas. Escogido fui de Dios, escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales, su protección me dio. Escogido fui de Dios. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, sello que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hemos llegado al tiempo de la palabra. Vamos a cantar el siguiente himno. Si gustan ponerse de pie. Con el siguiente canto estaremos entregando Porque Él vive, triunfaré mañana. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud.
porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida, sí, amén, triunfante invicta, veré su gloria y yo le veré a Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Bueno, hermanos, dejamos el tiempo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saludamos a cada uno de ustedes de manera muy sincera y especial en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios sea derramando ricas y abundantes bendiciones sobre cada una de sus vidas. Me gustaría invitarles a que, si son tan amables, abrieran cada uno de ustedes sus escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estar tomando dos escrituras en esta tarde para desarrollar un pequeño tema con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar abriendo primeramente en San Juan, el capítulo 1, el verso 1. San Juan, capítulo 1, verso 1. Y dice de la siguiente manera: San Juan, capítulo 1, verso 1. Y luego vamos a leer al verso 14. San Juan capítulo 1, verso 1. Y luego nos vamos a saltear al 14 para darle lectura de igual manera. Dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo,
Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, hermanos, voy a invitarles a que inclinen sus rostros, cerremos nuestros ojos y elevemos una oración al Dios Altísimo para encomendarnos en sus manos y que sea Él quien nos guíe, nos dirija y nos instruya en esta preciosa tarde a través de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, queremos acercarnos reverentemente cada uno de nosotros ante su presencia para darle gracias, Señor, por la vida que hoy nos ha concebido, por la oportunidad de tomar su bendita y su santa palabra para darle estudio en esta preciosa tarde. Queremos hacerlo de una manera humilde, de una manera sencilla, haciéndonos a un lado para que sea usted, Padre Santo, quien tome lugar y que sea usted por medio de su Espíritu Santo revelándonos su palabra. Solo queremos mencionar, decir aquello que ya fue dicho. La palabra ha sido revelada, solamente la queremos presentar de la manera que fue dicha. En sus manos nos colocamos y rogamos quite cualquier impedimento entre nosotros, cualquier espíritu, cualquier cosa que nos pueda estorbar, que podamos, Padre, meditar en su palabra en esta preciosa tarde, porque lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, les voy a invitar a que cada uno de ustedes tome sus asientos en sus hogares. Una vez más les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a los hermanos del Tabernáculo Voz de Restauración, quienes nos están viendo, como los demás hermanos de las iglesias hermanas dentro del compañerismo alrededor de esta fe tan gloriosa que nos ha sido dada, como a las demás personas que puedan vernos. Esperamos que sea de gran bendición. Estamos transmitiendo desde el Tabernáculo Voz de Restauración, León, Nicaragua. Muy bien, hermanos y hermanas, me gustaría que volviéramos a leer nuestra escritura. Vamos a tomar otra escritura también. Vamos a leer una vez más San Juan, el capítulo 1, el verso 1, luego leemos el verso 14 y luego estaremos leyendo Mateo, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del verso 13 al verso 17. Vamos a leer una vez más. San Juan capítulo 1, verso 1 al 14 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Mateo capítulo 3, verso del 13 al 17. Mateo capítulo 3, verso del 13 al 17 dice de la siguiente manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Sigue diciendo del verso 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, son dos escrituras maravillosas, para mí escrituras increíbles, realmente maravillosas. Y tomando ambos textos, y vamos a unirlos para tomar nuestro tema. Ambas escrituras tienen una gran relación. Alguien pudiese pensar, bueno, ¿y cuál es la relación que tienen? Vamos a verlo. De ambas escrituras me gustaría hablarles un poco acerca del tema, la palabra ungida. Ese va a ser nuestro tema en esta tarde por algunos minutos, con la ayuda del Señor Jesucristo, la palabra ungida. Ahora bien, nuestra escritura en San Juan, el capítulo 1, el verso 1 y el verso 14 es bastante conocida por cada uno de nosotros. Por lo menos yo como predicador
La he citado muchas veces en este púlpito, muchísimas veces. Ahora, si nosotros vemos la escritura, abramos nuestra Biblia en San Juan. Vamos a ir a San Juan. San Juan capítulo 1, verso 1. Fíjese bien, fíjese bien. Vamos a tratar de entender la escritura, no haciéndonos ver muy intelectuales o haciéndonos ver como grandes maestros, pero solamente vamos a tratar de compartir humildemente lo que el Señor Jesucristo nos ha revelado por su gracia y por su misericordia. Fíjese bien, San Juan capítulo 1, verso 1, vamos a ir leyéndolo despacio, vamos a tratar de entender ese versículo a la luz de la revelación del Espíritu Santo. Fíjese bien, mire lo que dice: en el principio era el verbo. Ahora, la palabra verbo ahí proviene de la raíz del griego logos. Fíjese bien, dice en el principio era el verbo. Esa palabra ahí, verbo, tiene su raíz en el griego y la raíz es logos. Ahora, ¿qué significa logos? Logos es un pensamiento expresado. Repito, verbo ahí proviene de la raíz griega logos. ¿Y qué es logos? Un pensamiento expresado. Y un pensamiento expresado es una palabra. Hermanos y hermanas, cualquiera sabe que antes que nosotros podamos decir algo, primero lo pensamos. Antes de que nosotros podamos decir algo, primero lo pensamos. Y nosotros expresamos ese pensamiento por medio de la palabra. Primero lo pensamos y luego lo hablamos. ¿Cómo es que fue expresado ese pensamiento? Por medio de la palabra, por medio de la palabra. Entonces, ¿cómo diría? Entonces, cuando leamos la escritura, en vez de decir verbo, vamos a decir palabra. Acompáñenme leyéndola de la siguiente manera, de esa forma. En el principio era la palabra, ¿verdad que sí? Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Sería de esa manera. Le estaríamos leyendo de esa manera, apropiadamente. Dice la escritura, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero entendiendo lo que la palabra verbo es ahí, es palabra, logos, un pensamiento expresado, y un pensamiento expresado es la palabra. Entonces, verbo, logos, pensamiento expresado, palabra. Entonces, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. ¿Y qué cosa? Y la palabra era Dios. Entonces, Dios en el principio era la palabra. Es lo que el escritor nos está diciendo cuando estamos tratando de entender esto. Dios en el principio era la palabra. Cuando aún no había sido nada creado, fíjese bien lo que vamos a decir. Cuando aún nada había sido creado, Él era Elohim, el autoexistente en sí mismo, el que existía en sí mismo. Cuando nada había sido creado, todo era eternidad. Era un vacío, todo era eternidad y no había sido creado ni un solo átomo. En medio de eso, ahí estaba Dios. Dios siempre ha existido, Él siempre ha estado, oh hermanos. Es que Él es eterno. Él no tuvo un principio y por cuanto no tuvo un principio no puede tener un fin. Entonces, si Él no tuvo un principio, Él no puede tener un fin. Fíjese. Entonces Él era Elohim, el autoexistente en sí mismo. Ahora, nosotros sabemos por el mensaje que Él llegó a ser un pensamiento eterno. Y en ese pensamiento eterno que Él llegó a ser, Él almacenó, por así decirlo. Él estuvo pensando todo por cuanto Él haría a través de su gran programa. Él miró todo a través de las edades. Él miró a cada individuo, Él miró a cada persona, a cada hombre, a cada mujer. Él vio absolutamente todo, lo conoció todo por medio de ese pensamiento eterno. Cuando él llegó a hacer ese pensamiento eterno, Él lo tuvo todo en un pensamiento eterno. Todo su programa, todo por cuanto Él haría. Y de ello Él llegó a ser el Logos. Eso es lo que estábamos hablando el hermano Branham en el mensaje Preguntas y Respuestas de Génesis. Él explica de una manera increíble eso y se refiere a ese Logos como un pequeño halo de luz, ¿verdad que sí? En medio de la oscuridad dice que apareció un pequeño halo de luz y Él se refiere a ese pequeño halo de luz como el Logos, la palabra, el Hijo
una prefiguración del Hijo, una representación anticipada del Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo le llamó el profeta a aquel Logos? El profeta le llamó a aquel Logos teofanía. Ese Logos era un cuerpo teofánico en el cual Dios vino a habitar, por así decirlo. Dios vino a esta teofanía, a ese Logos, el cual era la palabra, porque Él dejó de ser un pensamiento eterno. ¿Para qué? Para ser la palabra y así poder manifestar o declarar eso que Él había pensado. Fíjese bien, por medio de la palabra. Fíjese, Dios llegó a ser la palabra, de un pensamiento eterno a la palabra eterna. Oh, increíble, hermanos, amén. Fíjese en el principio de las escrituras, en el libro de Génesis, en el primer capítulo del libro de Génesis. ¿Qué es lo que dice ahí la escritura? ¿Qué es lo que dice? Y pensó Dios, ¿verdad que no? Le sonó un poco raro. No dice así la escritura. La escritura en el libro de Génesis, en el primer capítulo, en los primeros versículos, no dice y pensó Dios. No. ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad que no dice así? ¿Qué es lo que dice? Dice, y dijo Dios. Y es que Él no era un pensamiento, sino que Él llegó a ser la palabra. Él fue un pensamiento, pero Él dejó de ser un pensamiento para poder llegar a ser la palabra y expresar aquellos pensamientos por medio de su palabra. Dice la Biblia, y dijo Dios, la palabra. Dios en el principio trajo a creación la existencia por medio del poder de su palabra hablada. Oh, hermanos, es una cosa increíble. Yo el fin de semana, el domingo, salí para tratar de distraerme un poco. Y mientras estaba en un cierto lugar, me subí a una montaña, por así decirlo, un acantilado, vendría siendo como un acantilado en la playa. Y vi el mar majestuoso, vi el cielo majestuoso. Y dije, oh, cuán grande es el mar, cuán grandes son los cielos. Pero aún más grandes son quien los creó. Oh, hermanos, detrás de eso no hay una casualidad. Detrás de eso no hay explosiones de la nada. No, hermanos, hay un gran Dios quien creó todo por medio del poder de su palabra hablada. Dios, la palabra en el principio. ¿Y qué dice el verso 14? ¿Qué dice el verso 14? Y aquel verbo, ¿qué es verbo? La palabra. Dios es la palabra. Dios es su propia palabra, para que lo tengamos bien claro. Dice, y aquel verbo y aquella palabra, Dios mismo fue hecho carne. ¿Dice así o no dice así su Biblia? Miren, lo estamos viendo bajo el lente de la revelación, bajo el lente del Espíritu Santo, no a través de dogmas, de doctrinas de iglesia, interpretaciones de hombres. No. Lo estamos viendo a través de la revelación del Espíritu Santo, a través de la luz de este día. Y aquella palabra, Dios mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces bien, Dios, la palabra, fue hecha carne por medio de Jesucristo, el Hijo. Fíjese bien, hermanos, yo quiero decirles algo. Yo no veo Trinidad alguna ahí. Alguien se pudiese confundir. No los creyentes del mensaje, quienes hemos entendido la unidad de Dios por la gracia del Señor. Dios, la palabra, fue hecha carne por medio de Jesucristo, el Hijo. ¿Quién era Jesús? Jesús era la palabra. Amén, hermanos. ¿Quién era Jesús? La palabra. Es lo que la Escritura dice. Y aquella palabra, Dios mismo, fue hecho carne. ¿Y cómo es que Dios llegó a ser carne? Por medio de Jesucristo, el Hijo. Oh, la palabra hecha carne. Dios manifestado en carne por medio del oficio del Hijo. No una segunda persona de la Trinidad. No hay tal cosa en la Biblia como eso. Pudiera sonar un poco contradictorio y controversial lo que estoy diciendo, pero hermanos, permitan que el Espíritu Santo se los revele. Nosotros no somos politeístas, somos
monoteístas, creemos en un solo Dios verdadero, y fue lo que se le dijo a Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Dios es uno en diferentes oficios. Dios el Padre en el oficio del Padre, Dios el Hijo en el oficio del Hijo, y Dios el Espíritu Santo en el oficio del Hijo. Dios obrando en dispensaciones diferentes a través de oficios diferentes. Entonces, Dios mismo llegó a ser Emmanuel. Isaías 7:14, si no estoy equivocado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emmanuel. Pero fíjese bien, Emmanuel era un título, porque nosotros sabemos de que el Hijo se llamaba Jesús. Emmanuel era un título. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 1 de Mateo? Que traducido es: Dios, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Dios manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios que hay. Dios manifestado en carne por medio de Jesús en el oficio del Hijo. Oh, hermanos, para mí está claro. Espero que lo esté también para usted. Seguro que sí. Él llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Allá en el Antiguo Testamento fue con el pueblo de Israel en la columna de fuego y en la nube fue Dios sobre su pueblo. Aquí era Dios con su pueblo en el oficio del Hijo. Ven, Él llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros, la palabra hecha carne. Dios en el oficio del Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, la palabra hecha carne. Oh, hermanos, es lo que la Biblia dice. Jesús es la palabra. Ahora me gustaría tomar nuestras primeras citas. Vamos a tomar dos extractos. Vamos a tomar nuestras primeras citas del mensaje, el sello de la Pascua. Este mensaje fue predicado el 10 de abril de 1965, y el profeta de Dios nos dice lo siguiente: ahora, Jesús era la palabra. ¿Creen ustedes eso no es así? La congregación dice amén. Yo espero que ustedes digan amén. Dice el profeta: ahora, Jesús era la palabra. En el día de su manifestación Él era la palabra. Y fíjense, Él sigue siendo la palabra. San Juan 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sigue diciendo el profeta: ahora, como el Mesías prometido, Él vindicó cada palabra que estaba profetizada que Él haría. Sanar a los enfermos, y como Él nacería de una virgen, todo eso lo hizo. Había una palabra escrita, había una profecía dada años y años antes que el Señor Jesucristo apareciera, de lo que sería el Mesías. Ahora, Jesús era la palabra prometida para ese día, y Él trajo a cumplimiento esa palabra. Él era la palabra hecha carne para esa edad, trayendo a cumplimiento lo que ya había sido hecho, había sido dicho por los profetas, perdón. Oh, qué tremendo. Dice: es verdad, Él era la palabra manifestada aquí en la tierra, pero Él no. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen esto. Fíjese bien. Aquí vamos subiendo para poder ir viendo nuestro tema. Es verdad, dice, Él era la palabra manifestada aquí en la tierra, pero Él no podía hacer esto tan solo como un hombre, porque Jesús era un hombre en la carne, tanto como ustedes y como yo. Lógicamente hay una gran diferencia, porque nosotros venimos a través del deseo sexual, un deseo sexual que hubo entre nuestro padre y nuestra madre, a través del concurso humano. Pero Jesús no vino a través de un deseo sexual. Sabemos de que Él fue creado a través del poder creativo de la palabra de Dios. Él abrió la palabra, el Espíritu Santo hizo sombra sobre una virgen, y aquello vino a creación, tanto el óvulo femenino como el germen masculino. Fíjese bien en eso. Ahí está el secreto, ahí está el detalle. Dios creó todo. ¿Qué fue María? Una incubadora, solo una portadora, nada más. Nuestros respetos, lo vamos a dejar hasta ahí, no es nuestro tema. Pero María solamente fue una incubadora, una portadora, porque tanto el óvulo femenino como el germen masculino, Dios los creó. Dios no necesitaba de nadie más.
Si Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó todo cuanto existe acá. Hermanos, Él no se tomó prestado nada, simplemente necesitó el vientre de la Virgen, pero Él colocó ambos elementos para poder traer esa concepción, para poder concebir ese hijo que llegaría a ser el Hijo de Dios, el tabernáculo, el lugar de morada de la palabra de Dios. Oh, hermanos, esto es increíble, ¿no lo creen, hermanos y hermanas? Sigue diciendo, es verdad, Él era la palabra manifestada aquí en la tierra, pero Él no podía hacer esto tan solo como un hombre. En la carne Él era un hombre. Dice, se necesitó el Espíritu de Dios morando en Él para vivificarle estas promesas a Él, las promesas que habían sido dadas por los profetas a través de profecías ahí en el Antiguo Testamento. Entonces, Él como hombre necesitaba el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder vivificar estas promesas para Él y traer la palabra a cumplimiento para ese día. Porque Jesús era 100% hombre en la carne, pero Él era 100% Dios en el Espíritu. Oh, seguro que sí. Sigue diciendo, yo espero que entendamos esto muy claro, dice el profeta. Miren lo que el profeta está diciendo. Jesús, siendo el mismo un hombre, el cuerpo ahí está, pero se necesitó el Espíritu en Él, el Espíritu de Dios, el Espíritu. Dijo el Señor Jesucristo, recordemos, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Ahí está la unidad. Él es el que hace las obras. ¿Ven? Y Jesús mismo era la palabra porque Él lo era. Oh, qué tremendo. Jesús la palabra. Él siendo la palabra hecha carne, prometida para ese día, necesitó del Espíritu de Dios. Fíjese bien. Necesitó del Espíritu de Dios en Él para traer a vida lo que Él mismo era, la palabra prometida para ese día. Oh, la palabra para esa edad vivificada y declarada por medio del Espíritu de Dios que moraba en Él, en plenitud. Dice la Escritura en Colosenses el capítulo 2, el verso 9, que en Cristo moraba corporalmente la plenitud de la deidad. Corporalmente la plenitud de la deidad. Dios mismo vaciado, manifestado pleno y completamente en el Hijo. Oh, hermanos, apenas una cucharada nosotros, pero en Jesús estaba todo. Oh, qué tremendo. Miren esto. Notemos nuestras dos escrituras para que sigamos avanzando. Notemos nuestras dos escrituras. Cuadran tan perfectamente, hermanos. Cuadran perfectamente. Pregunto, ¿quién es Jesús? A esta altura ustedes ya lo saben. ¿Quién es Jesús? La palabra. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era, decía, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, Dios manifestado en carne. Ahora fíjese bien, acá viene Jesús, la palabra, para ser bautizado por Juan en el Jordán. Vamos a leer una vez más nuestra escritura. Mateo capítulo 3, del verso 13 al verso 17. Mateo capítulo 3, verso del 13 al 17, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús, ¿quién es Jesús? La palabra. Entonces la palabra vino de Galilea a Juan. ¿Quién era Juan? El profeta. ¿Verdad que sí? Jesús era la palabra, Juan era el profeta. Entonces, fíjense bien, la palabra viniendo al profeta, Jesús viniendo de Galilea a Juan el profeta, quien estaba en el Jordán bautizando. ¿Lo estamos viendo? Es lo que el profeta dice, la palabra siempre viene al profeta, no al sacerdote, no al papa, no al presbítero, no al pastor. La palabra primeramente le es dada al profeta de la edad. Recuerden eso, y posteriormente baja a los demás ministerios, baja a la congregación, seguro que sí. Entonces la palabra, Jesús vino a Galilea, Juan el profeta, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Me gusta esta escena. Jesús la palabra, diciéndole a Juan el profeta lo que es verdaderamente, lo que es correcto. Oh, hermanos, ¿lo estamos viendo?
La palabra corrigiendo al profeta. La palabra diciéndole al profeta lo que debe de hacer, lo que es correcto. No es el profeta sobre la palabra. No importa cuánto alguien se autoproclame profeta y venga y toma y pervierta las escrituras, hermanos, eso es incorrecto. Ningún hombre verdaderamente llamado por Dios, ningún verdadero profeta va a tomar las escrituras y va a hacer con ellas lo que quiera. No, la palabra está por encima del profeta, porque el profeta se sujeta a la palabra. Seguro que sí. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, no que era una paloma, sino como paloma, y venía sobre él. Fíjese bien, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendiendo del cielo como paloma sobre Jesús, quien era la palabra, el Espíritu Santo descendiendo a la palabra. Oh, qué tremendo. El verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oh, hermanos, maravilloso, ¿no? Jesús, la palabra, siendo bautizado, siendo bautizada por el Espíritu Santo. La palabra siendo ungida, en pocas palabras. ¿Cuántos lo están viendo? Jesús, la palabra, siendo bautizado, siendo ungido por el Espíritu Santo. La palabra siendo ungida. Jesús, hermanos y hermanas, llegó a ser la palabra ungida. ¿Quién era Él? El Mesías. ¿Y qué significa el Mesías? El ungido de Dios. Es por eso que Él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Ungido con qué? Por medio del Espíritu Santo. Él llegó a ser el Mesías, el ungido de Dios, el que estaba ungido, lleno con el Espíritu Santo de Él mismo. Él llegó a ser el ungido, y por cuanto Él era la palabra, Él era la palabra ungida. ¿Cuántos creen eso con todo su corazón? Oh, hermanos, yo espero que lo estemos viendo. Tomamos otros extractos. Vamos a tomar este extracto en el mensaje: Él tiene cuidado. ¿Lo tienes tú? Este mensaje fue predicado el 21 de julio de 1963 y el profeta dice lo siguiente: ahora, ¿qué sería esto? Si Él puede probar, si Dios me permite mediante un don divino mostrarles que Jesucristo está aquí con nosotros, que este consolador en Jesucristo, Él es la palabra, en el principio era la palabra. ¿Es eso correcto? La palabra de Dios, la palabra era Dios, perdón, la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, un discernidor de los pensamientos del corazón. ¿Es eso correcto?, dice el profeta. Y eso fue lo que Jesús hizo para probar que Él era la palabra ungida, el Mesías. Él discernió los pensamientos del corazón. Él discernió a Pedro, Él discernió a Natanael, Él discernió a la mujer junto al pozo, a la tsunamita. Oh, hermanos, qué tremendo. Esa era la señal del Mesías, el don mesiánico, un don de discernimiento. Él era la palabra escudriñadora, discernidora, que podía ir a lo profundo de los pensamientos de los hombres. Oh Dios, dice el profeta, ¿ve usted eso? ¿Qué es el Mesías? El ungido. ¿Qué ungido? La palabra ungida, dice el profeta. Y la palabra se hizo carne. Él fue esa palabra ungida. ¿Lo ve usted, hermano Bey? Fíjese. Él es la palabra ungida. No solamente lo fue en aquel día, sino que Él es hoy la palabra ungida. Y fíjese, rechazar a Cristo allá en aquel día era rechazar la palabra ungida para aquella edad. Todo lo que fue dicho por los profetas quedó registrado. Todo lo que fue dicho por Dios a través de los profetas quedó registrado y llegó a ser una palabra escrita. Y ellos tenían esos escritos, hombres eruditos, hombres intelectuales, hombres que conocían la ley de Moisés, hombres que conocían los preceptos de pie a cabeza. Pero miren, hermanos, qué fue lo que sucedió cuando esos escritos, cuando la palabra escrita para ese día vino a cumplimiento. Ellos no la pudieron ver.
Y Jesús era la palabra hecha carne para aquel día, trayendo a cumplimiento la palabra escrita. La palabra escrita cobró vida en Jesús. Él era la palabra ungida de Dios, y aquella palabra estaba siendo vindicada, siendo probada. Pero ellos no lo vieron, porque ellos trajeron a cumplimiento lo que dijo el profeta Isaías. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y están pesados en el entendimiento de su corazón. Rechazar a Jesús, rechazar a Jesucristo en aquel día era rechazar la palabra ungida de aquel día. Y fíjense bien, Dios, a través de las edades, Él dividió su palabra. Él dividió su palabra en porciones. En cada edad de la iglesia, cada edad de la iglesia tuvo su porción o su parte de la palabra para su día. Dios dividió su palabra en edades, en cada una de las edades. Y Cristo en cada edad fue la palabra ungida prometida para ese día. Amén. Cristo, la palabra ungida fue dada a cada edad. Una porción de la palabra. Cristo en cada edad fue la palabra ungida prometida para ese día. Ahora fíjese bien a lo que vamos entrando, hermanos. Yo quiero que usted capte esto, para que usted reconozca su posición, para que usted sepa lo que es como creyente. Oh, hermanos, yo voy a hacer una declaración, y esto, yo no quiero que lastime a nadie, yo no quiero que esto ofenda a nadie, pero es muy fácil decir: oh, yo soy católico. Es muy fácil decir: oh, yo soy pentecostés. Es muy fácil decir: oh, yo soy bautista. Oh, hermanos, es muy fácil, para mí es muy fácil decir eso. Esos son títulos denominacionales. Pero cuando usted dice: oh, yo soy cristiano, hermanos, ser cristiano es ser como Cristo, recuerde eso. O usted dice: yo soy creyente del mensaje de Malaquías 4:5, hermanos, eso tiene un peso para mí. No es lo mismo que decir: oh, yo soy católico, yo soy protestante. No, hermanos. Pero cuando usted dice: yo soy creyente del mensaje, oh, hermanos, eso para mí tiene un peso. Oh, hermanos, eso es una gran cosa. Fíjese bien, cada creyente en cada edad fue ungido con esa palabra. Escuche bien, cada creyente en cada una de las edades, cada simiente predestinada, ordenada a vida eterna para esa edad, fue ungida con la palabra ungida para ese día. El mensaje de su día, ungido con el mensaje, con la palabra ungida para ese día. Y es que cuando la palabra habita en nosotros, entonces ustedes y yo llegamos a ser personas ungidas con la palabra. Repito, cuando la palabra habita en nosotros, entonces ustedes y yo somos personas ungidas con la palabra. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queréis y os será dado. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Llegamos a ser uno con la palabra en nosotros, la palabra ungida en nosotros. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto es Cristo en usted. Esto es Cristo en mí, ungiendo la palabra para esta edad por medio del Espíritu Santo. Y para cada edad en la que ellos vivieron fue de la misma manera. Ellos recibían la palabra ungida de ese día, y el Espíritu Santo ungía esa palabra en ellos, y ellos llegaban a ser creyentes ungidos con la palabra ungida para esa edad. Oh, hermanos, fíjense en esto. Lutero tuvo la palabra ungida de su día, justificación. Y los creyentes de ese día fueron ungidos con esa palabra prometida para esa edad, justificación. Wesley tuvo la palabra ungida de su día, santificación. Y los creyentes de aquel día fueron ungidos con ese mensaje, con la palabra ungida para ese día. Los pentecostales tuvieron la palabra ungida para su día, la restauración de los dones, el bautismo del Espíritu Santo como en la restauración de los dones. Y la gente fue ungida con esa palabra ungida para ese día. Pero hoy,
mensaje de hoy. Pero hoy nosotros estamos más adelante que un mensaje pentecostés de esta edad de la Odisea. Estamos bajo la palabra ungida de este último día. Oh, hermanos, esto a mí me hace que me estremezca realmente. Cuando Cristo mismo, el Hijo del Hombre, sería manifestado por medio del séptimo ángel. Vea de lo que estamos hablando. Era Cristo mismo, hermanos. Cristo mismo, la manifestación del Hijo del Hombre. Lucas 17:30, como en los días de Sodoma, así como fue en los días de Noé, así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cristo a través de un profeta, Cristo en un ministerio profético, manifestándose. Oh, la palabra ungida siendo manifestada a través del séptimo ángel. Oh, hermanos, yo espero que usted lo esté viendo, hermano, amén. Y si a usted se le hace algo nuevo lo que estamos diciendo, con muchísimo gusto estamos para servirle, con todo el gusto de nuestro corazón. Cuando Cristo mismo, el Hijo del Hombre, se vería manifestado por el séptimo ángel, Cristo hoy, la palabra ungida de este día es el mensaje de Malaquías 4:5. Es el mensaje del séptimo ángel. Cristo hoy, la palabra ungida es el mensaje para este último día. Oh, hermanos, miren, vamos terminando. Mensaje: ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Este mensaje fue predicado el 24 de noviembre de 1963 y dice de la siguiente manera: y también Él está en las manos suyas. ¿Ven? Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Ven? No solo ustedes, pero en esta cinta Él está en sus manos. ¿Qué van a hacer ustedes con Él, con este Jesús llamado el Cristo? Cristo es la palabra ungida. ¿Ven? ¿Qué va a hacer con eso? Es el mensaje de la hora. Cristo es la palabra ungida. ¿Ven? ¿Qué van a hacer con eso? Es el mensaje de la hora. Cristo, la palabra ungida, es el mensaje de la hora. Oh, aquí está el día cabalmente probado por la Biblia y por Dios. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Cómo van a evadir el tema ahora? ¿Cómo se va a escapar de esto? Él está en sus manos, está en cada una de nuestras manos. Cristo, la palabra ungida, el mensaje de la hora, está hoy delante de nosotros, está en nuestras manos. Y como dice el profeta en este mensaje, usted no se puede deshacer de Él, usted no puede limpiarse las manos de Él. Usted tiene que tomarlo de sus manos y llevarlo a su corazón. ¿Para qué? Para que Cristo, la palabra ungida, llegue a ser uno solo con usted. Y usted, como creyente de este último día, llega a ser ungido con la palabra, el mensaje de este último día. Oh, hermanos, ahora recuerden esto que estábamos mencionando. Cada creyente siendo ungido por la palabra ungida de esa edad, el Espíritu Santo ungiendo la palabra en ellos, la palabra hecha carne en cada edad a través de cada hijo e hija de Dios. Escuchen bien esto: la palabra hecha carne en cada edad a través de cada hijo e hija de Dios. En este día, escuche bien, en este día la novia debe de ser ungida con esta palabra. En este último día la novia debe de ser ungida con el mensaje. ¿Y llegar a ser qué? Llegar a ser qué? Pequeños mesías con M minúscula. Se pueden asustar y decir: ¿de qué está hablando esta gente? ¿Qué es Mesías? El ungido. Noé fue el Mesías de su día, él fue el ungido de Dios con la palabra ungida para ese día. Moisés fue el Mesías de Dios, él era quien tenía la palabra ungida para ese día. Él era la palabra ungida manifestada para ese día. Cada profeta para su edad era la palabra ungida manifestada para ese día, porque él estaba trayendo a cumplimiento la palabra que había sido prometida para esa edad. Oh, hermanos, en el mensaje, ¿quién dicen ustedes que es este? Predicado el 27 de diciembre de 1964, nuestras últimas citas. ¿Por qué usted está de acuerdo con la palabra?
Usted está de acuerdo con Dios, escuche bien, porque usted está de acuerdo con la palabra, usted está de acuerdo con Dios. Porque Dios es su palabra. Y si usted está de acuerdo con la palabra, usted está de acuerdo con Dios, porque Dios es su propia palabra. Usted y Dios son uno. Cuando usted llegue a estar de acuerdo con la palabra, usted llegue a estar de acuerdo con Dios, usted y Dios son uno, dice el profeta. Dios está en usted. Usted es su hijo o su hija. Lo hace a usted un Mesías para Él. Aquí está con M minúscula. El Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, en una plenitud, nuestro Señor Jesucristo, la columna de fuego. Ahí en el Antiguo Testamento se vació en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Ahora esa columna de fuego, cuando Él partió, Él regresó en la forma del Espíritu Santo. Esa columna de fuego apareció ya en el aposento alto ante esos 120 y se repartió como en lenguas de fuego. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido la palabra, ellos habían creído en la palabra. Pero ¿qué necesitaban? Que la palabra fuera ungida, fuera bautizada por el Espíritu Santo. Y cuando la palabra que estaba en ellos fue bautizada con el Espíritu Santo, oh hermanos, qué cosa fue aquella. Y cuando la novia, cuando cada creyente recibe esta palabra y recibe ese bautismo, ese fuego del Espíritu Santo, el mensaje, la palabra ungida en nosotros cobra vida y manifestará lo que debe de manifestar. Sigue diciendo el profeta en el mensaje, escogiendo una novia. Hoy yo espero que ustedes lo estén viendo. Miren lo que en la cita anterior, lo hace usted en Mesías para Él, la palabra ungida viviendo en usted. Mire lo que dice, lo hace a usted un Mesías para Él, la palabra ungida viviendo en usted. En el mensaje escogiendo una novia, predicado el 29 de abril de 1965, dicen: huyan a Él, nunca permitan que el diablo los enfríe en cuanto a esto. Manténganse con esto hasta que todos estén llenos del Espíritu Santo, al grado que les hará llegar a esta palabra. Hará que ustedes mujeres se enderecen, hará que ustedes hombres se enderecen. Enderezará nuestras vidas del pecado, enderezará nuestras vidas de los deleites y placeres de esta carne. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no se pone en línea con la palabra, es otro espíritu en usted. El Espíritu de Dios está en su palabra. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está en su palabra, hermanos y hermanas. El mesiánico, la palabra ungida, la novia debe de ser una Mesías, la palabra ungida. ¿Qué debe de llegar a ser la novia? Una Mesías, la palabra ungida. El mensaje, la palabra ungida en nosotros. El mensaje ungido bajo el Espíritu Santo, la palabra ungida en la novia, en cada creyente. Oh hermanos, yo espero que esto sea de gran beneficio para nosotros y nos permita entender lo que nosotros somos, lo que debemos de ser. Que el Señor Jesucristo les bendiga grande y abundantemente a cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Antes, vamos a incluir en nuestra oración a Joan Torres. Vamos a estar orando por su recuperación, por su salud, por su sanidad. Vamos a estar orando por nuestra hermana Flor Chavarría, rogándole al Señor Jesucristo por su recuperación y su sanidad. Vamos a estar orando por Yader Carballo, hermano de nuestra hermana Reina, quien se ha visto un poco afectado de su salud. Él, al parecer, se contagió con el virus, y vamos a estar orando para que Dios restaure su salud y le dé su sanidad. Vamos a rogar por Josué Soto, un niño quien tiene problemas en los riñones o en su hígado, si no estoy equivocado. Y muy bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en esta preciosa y maravillosa tarde. Padre celestial, en tus manos queremos depositarnos en esta hora. Mientras nos acercamos ante su presencia, Padre Santo, rogando que la palabra ungida de la hora pueda llegar a nosotros, que podamos ser ungidos con la palabra, ungidos con el mensaje. A medida que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Padre, que el mensaje sea uno con nosotros y
y que el Espíritu Santo unja este mensaje y que podamos llegar a ser parte de esa palabra ungida de esta hora. Oh Señor, y que eso enderece nuestras vidas, que eso cambie nuestra manera de ser, que eso cambie nuestras actitudes, que eso quite cualquier espíritu incorrecto, arrogante en nosotros, y que podamos ser ungidos con la palabra de este día, el mensaje, y que podamos vivir este mensaje, que el mensaje pueda ser manifestado, pueda ser declarado, y que podamos ser esa clase de creyentes que debemos de ser. Oh, la palabra en nosotros, y que esa palabra en nosotros tenga cumplimiento. Oh Señor Jesucristo, bendice al pueblo, derrama una bendición espiritual sobre nuestras vidas y sobre nuestras vidas naturales, sobre nuestras vidas espirituales y nuestras vidas naturales, pero sobre todo nuestras vidas espirituales. Úngenos con tu palabra, úngenos, llénanos, séllanos con tu Espíritu Santo, sea con nosotros, oh Padre Celestial. Dios Todopoderoso, queremos orar por la sanidad de Joan Torres. Usted sabe cuál es su condición. Cualquier dificultad que él esté teniendo en este proceso, Señor, en el cual ha sido sometido, él ha sido operado. Señores, han estado habiendo pequeñas dificultades, pero queremos colocarlo ante su presencia. Queremos colocarlo en sus manos para que sea usted quien tome control y esa herida, Señor, pueda cicatrizar por medio de tu poder. Agradecemos lo que los médicos puedan hacer, pero sabemos de que eres tú el único que puede sanarle. Señor Jesús, oramos por nuestra hermana Flor para que usted ponga sus manos sobre ella y usted le sane, le sane en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. También queremos orar, Señor, aunque no lo hayamos mencionado, pero viene a mi corazón, viene a mi mente. Queremos orar por Francis, la hija de nuestra hermana Gabriela. Padre, la colocamos en sus manos y rogamos que sea usted tomando control de su salud y que sea usted dándole su sanidad a esta jovencita. Queremos orar por Yader Carballo, el hermano de nuestra hermana Reina. Él quiere que intercedamos por él a través de esta pequeña oración. Pero Padre, solamente queremos tocar a la puerta de tu gracia y de tu misericordia, sabiendo que eres tú el único que puede hacerlo, no nosotros. Nosotros no le podemos sanar, pero es usted quien le puede sanar, porque usted es el sanador. Usted es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y rogamos que usted le sane y le libre de la aflicción que esta enfermedad está causando en su cuerpo. Oramos por este niño, Josué Soto. Señor, Satanás no respeta edades, no respeta color, no respeta sexo, Señor, ni siquiera un niño, pero usted dijo: dejad que los niños vengan a mí. Padre, queremos acercar a este pequeño niño a tu trono de gracia y misericordia y rogar que usted restaure esos riñones, que usted restaure ese hígado, si es eso, Padre. Usted conoce su necesidad, coloca tus manos sobre él y sánale en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en sus manos y rogamos por estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, hemos terminado en esta tarde. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Les saludamos y shalom. Bueno, hermanos y hermanas, habiéndonos gozado con el mensaje de esta tarde, vamos a cantar el último canto para quedar despedidos del servicio. Será hasta la próxima. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Mira las almas como caminan, buscando el gozo, buscando la paz, pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da, pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que
Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos.